Continuamos con nuestra agenda, con un espacio de análisis sobre desarrollo, inclusión y los retos económicos y sociales de la región. Nos acompaña Juan Odriozola, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe, quien presentará el reporte de Economía y Desarrollo de CAF, Raíces del Futuro, el Nuevo Mundo Rural de América Latina y el Caribe. Juan Odriozola es PhD y máster en Economía, además de magíster en Economía Internacional de la Universidad de la República de Uruguay. Su trabajo se ha enfocado en temas de medio ambiente, macroeconomía y desigualdad. Ha sido analista económico del Banco Central de Uruguay y docente en universidades en América Latina y Estados Unidos. Les recordamos que al final estaremos exponiendo el QR en pantalla para que puedan hacer las preguntas a nuestro conferencista. Hola, hola, ahora sí. ¿Y el...? ¿Para pasar? Ok. Le voy a tener que pedir que me pasen las slides. Muchas gracias por estar acá. Es un gusto presentarles la nueva edición del RED, el Reporte de Economía y Desarrollo de CAF, nuestro reporte insignia. Y quería comenzarles diciendo que, ¿por qué necesitamos un reporte que hable sobre el mundo rural de América Latina? Y bueno, principalmente por la gran riqueza que se encuentra en el mundo rural. Podemos ver que más del 50% de la biodiversidad conocida se encuentra en el mundo rural, una gran variedad de recursos, como un tercio de las reservas del cobre y los recursos hídricos, un cuarto de los bosques mundiales, y además una gran riqueza cultural, con 147 sitios inscritos como Patrimonio Mundial en toda la región. Sin embargo, esta realidad de grandes riquezas y grandes oportunidades convive con enormes rezagos en las áreas rurales, donde podemos observar que de los 120 millones de personas que viven en la región, se encuentran cerca del 40% de los pobres de la región y un poco más de la mitad de los pobres extremos de la región. Y además, tienen grandes déficits en acceso a infraestructura, teniendo, por ejemplo, únicamente poco menos de la mitad de la población conexión a Internet y una gran carencia en el acceso a servicios de saneamiento. Por eso es que nosotros en este libro pensamos al mundo rural como una gran fuente de oportunidades productivas y sociales, las cuales necesitan que haya una aceleración en los cambios que ahora les voy a estar mostrando que ya han ocurrido en el mundo rural. Y para ello se necesitan políticas articuladas. Siguiente. La presentación brevemente va a estar estructurada en estos dos bloques. Primero les voy a contar brevemente sobre las oportunidades y sobre las transformaciones que ha habido en este mundo rural, y luego un breve repaso sobre acciones de política que van a poder ver mucho más detalle en el libro. Siguiente. Entonces, comenzando con el primer bloque. Siguiente. Voy a hablar en estos 4 grandes ámbitos, pero pasemos para ir más rápido, empezando por el sector agropecuario, donde me voy a centrar, dado el contexto de esta conferencia. Siguiente. Y aquí es donde podemos ver cómo ha cambiado estructuralmente la región. ¿Sí? A mitad del siglo pasado, cerca del 60% de la población de toda la región estaba ocupada en el sector agropecuario. En Colombia este número es cercano al 56%. Y a través de un montón de procesos, principalmente mejoras en la productividad agropecuaria, esto ha ido transformándose de forma tal que actualmente
cerca del 16% en la región o el 14% en Colombia, trabajan en el sector agropecuario, ¿sí? A pesar de esto, siguiente, el peso que tiene este sector en la economía no ha cambiado drásticamente, y esto es producto de estas mejoras en la productividad que les venía hablando. A lo largo de prácticamente todo este periodo de análisis, el valor agregado del sector agropecuario varió del 10 al 6% prácticamente, y en Colombia es cercano también de entre el 10 y el 8%, lo cual marca que, bueno, la gran caída del empleo es producto de la modernización, pero además este sector sigue siendo muy importante para la región. Y si incluimos, además de los productos propios de la agricultura y de la ganadería, la agroindustria, este valor es incluso más relevante. Aquí, esta primera barra blanca, podemos comparar el promedio de América Latina y el Caribe con el de la OCDE, y tenemos dos cosas para resaltar. La primera es que en América Latina la importancia del sector agroindustrial es casi 3 veces que la de los países desarrollados, y la segunda es que todos los países que nosotros analizamos tienen una relevancia, un peso de ese sector en las economías mayor que los países desarrollados. Aquí tenemos el caso de Colombia, por ejemplo, con un gran peso de la agricultura, siendo cerca del 5%, y luego un 3% más de ganadería y agricultura, ¿sí? Y esto corona un dato final que posiciona a la región como la región despensa del mundo, la principal proveedora de alimentos al resto del mundo, siendo la principal exportadora neta de alimentos, medidas como exportaciones menos importaciones, y este rol se ha ido afianzando cada vez más en los últimos años, ¿sí? Aquí Colombia figura como uno de los países exportadores netos, con un saldo superior a los 500 millones de dólares, y además el 18% de las exportaciones totales, y similar en Colombia, son de productos agropecuarios, lo cual habla del peso que aún mantiene este sector en la economía. Sin embargo, no todos son excelentes noticias. Hablé de un gran crecimiento en la productividad, pero todavía existen enormes rezagos. Si medimos la productividad como cuántos dólares se generan por trabajador, podemos ver cómo en Europa y en Asia Central se genera prácticamente el doble de dólares por trabajador que en América Latina y el Caribe, y en Estados Unidos y Canadá esto es casi 10 veces mayor. Y aquí donde vengo con las malas noticias de que Colombia incluso se encuentra por debajo de este promedio de América Latina y el Caribe, lo cual está en cierta parte explicado por este siguiente dato, que es el de adopción del stock neto de capital por trabajador, ¿sí? Cuánto en dólares medidos, cuánto capital hay por cada trabajador, y vemos cómo las diferencias de América Latina con el resto del mundo son notorias, ¿sí? América del Norte y Estados Unidos y Canadá tiene prácticamente 37 veces más capital neto por trabajador, ¿sí? Y en el caso colombiano esto es incluso menor, porque el valor de Colombia es un poquito superior a la mitad del promedio de América Latina y el Caribe, ¿sí? Lo que habla de el gran espacio que tiene Colombia para modernizar su sector agropecuario y seguir creciendo. Sin embargo, no son todas noticias de rezagos, porque como les decía, ha habido grandes crecimientos, y el principal, digamos, la estrellita de los últimos años ha sido el riego, medido como crecimiento en el área equipada, y aquí de nuevo Colombia supera el promedio de la región, ¿sí? Lo que dice que la región ha ido avanzando en prácticas, no todavía tanto en adopción de tecnología. Y esta región es muy heterogénea, no solo en su adopción de capital, sino también en las prácticas que utiliza y en el tamaño de las unidades productivas. Y podemos ver cómo en la región casi el 80% de las unidades productivas son pequeñas, de menos de 20 hectáreas, y representan únicamente el 4% de la tierra, mientras que si vemos a las más grandes, más de 100 hectáreas, son únicamente el 2% de las unidades productivas, pero ocupan el 86% de la tierra. Estos valores para Colombia son muy similares, pero con un peso incluso mayor de los pequeños productores, ¿sí? Y aquí no hay que hacer una correlación a producción y productividad. El tamaño de la producción es únicamente uno de los indicadores, pero no explica todo, y no siempre explica, como es el caso de Colombia del café, ¿sí? Que en general tienen pequeñas unidades productoras con gran productividad. Y ya que le estoy mostrando Colombia, quería darle unos pequeños datos
de un trabajo que hizo uno de los autores de este libro, Manuel Toledo, junto con Carolina Camacho, los cuales analizan cuáles son los determinantes de la productividad del sector agropecuario en Colombia. Y aquí podemos ver cómo en términos de tierra y capital hay un gran debe, que es la informalidad de la tenencia de la tierra. Más de la mitad de la tierra es informal o tiene problemas en su registro, ¿sí? Y además un muy bajo nivel de adopción de tecnología. Esto, en cierta forma, está contrarrestado por el uso de riego intrapedial, como ya les mencionaba, que está en niveles similares a los de la región, con tasas de crecimiento superiores. En términos de servicio e infraestructura, podemos ver cómo hay un muy buen acceso al agua, pero grandes problemas viales. 1 hora de distancia promedio en acceso a rutas principales y 8 horas de distancia hacia puertos, ¿sí? Lo que complejiza la dinámica del comercio. Y finalmente, en habilidades y financiamiento vemos un muy bajo acceso al crédito, muy vinculado con el problema de informalidad de la tenencia de la tierra, y también una baja cobertura de educación media, que ahora les voy a estar explicando para el caso de la banana. No, ahí. En este reporte hacen un determinante de los rendimientos, qué es lo que afecta de mayor forma a la mayor productividad de los cultivos. Y en el caso del banano, por ejemplo, destacamos el riego, donde, como ya les venía comentando, Colombia viene siendo casi puntera de lanza en la región, pero también la educación universitaria, ¿sí? Que los trabajadores del sector bananero estén formados aumenta la productividad significativamente de su sector. Y bueno, aquí estamos viendo cómo en Colombia aún están habiendo ciertos rezagos, especialmente en el mundo rural. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero sí les quería comentar cómo en el libro no hablamos únicamente del sector agropecuario, sino entendemos al mundo rural como todas las unidades productivas que se desarrollan en áreas rurales y la población que vive en ellos. Y aquí podemos ver cómo dentro del mundo rural existe un mundo de oportunidades enormes, como son las reservas de litio, con la región teniendo el triángulo del litio, con una gran potencial de producción de biocombustibles, específicamente utilizando residuos del sector agropecuario, ¿sí? Y el hidrógeno verde, el cual ya está avanzando en toda la región. Si bien esos son los sectores donde nosotros identificamos mayores potenciales de crecimiento para la región, entendemos que hay una gran variedad de otros sectores que tienen un peso muy heterogéneo en todas las economías de la región. Dentro de ellos están los negocios basados en la naturaleza, la conservación forestal, el sector forestal, ¿sí? La acuicultura y la pesca, el turismo y principalmente las cadenas de valor, las cuales son muy importantes para la diversificación de ingresos de los productores rurales, para la creación de valor y también para la inserción laboral de la mujer, la cual se encuentra subrepresentada en tareas primarias del sector agropecuario y por ende sobrerepresentada en las áreas de cadenas de valor. En términos de población, como ya les comentaba, es una realidad más que nada de rezagos. Si bien hemos visto enormes avances, producto del commodity boom y de cómo han puesto recursos todos los países en disminuir los rezagos sociales, la pobreza en el mundo rural en 2003 era del 66% y el 38% en el urbano, y si lo vemos en 2023 esto cayó drásticamente, ¿sí? Sin embargo, la brecha entre la población rural y urbana sigue siendo enorme. Prácticamente el doble de la población rural está en estado de pobreza, mientras que respecto a la urbana, ¿sí? Parte de esto se explica por el mercado laboral, que es la principal fuente de ingreso de los pobladores rurales. Aquí vemos cómo hay una gran presencia de informalidad, ¿sí? Y de nuevo, si volvemos al caso de la mujer, hay una gran presencia de empleo no remunerado, el cual genera enormes vulnerabilidades para la población, y esto es incluso mayor en el sector agropecuario que en los otros sectores, ¿sí? Ahora, por primera vez en mucho tiempo, dentro de las poblaciones rurales estamos viendo una mayor participación del empleo no agropecuario, cercano al 54% respecto al agro, pero como pueden observar, el agro sigue siendo un sector súper importante para el empleo y es un sector muy informal. En términos de servicios básicos, es donde quizás haya más rezagos. Yo les voy a comentar, en una forma muy resumida, en una visión de semáforo, cómo han sido los avances.
donde podemos ver que en verde está la electricidad, donde en gran parte de la región se ha acercado a la universalidad en el acceso a la electricidad, también muy ayudado por las nuevas energías renovables. En amarillo podemos ver conectividad física, conectividad digital, salud, educación y servicios financieros. No quiero decir que haya avances intermedios, sino que hay una enorme heterogeneidad dentro de la región en donde se ha logrado avances y en donde no, ¿sí? Y en conectividad física voy a entrar un poquitito más en detalle ahora. Y finalmente en agua y saneamiento, pero principalmente en saneamientos, donde hay un enorme debe en la región. La gran mayor parte de los países tiene un bajo nivel de acceso a saneamiento seguro, ¿sí? Y es donde se observa que hay más terreno para recorrer. Pero si vemos en términos de calidad, todo el panorama es rojo. Todos los servicios que se brindan en el mundo rural son de peor calidad respecto al mundo urbano, y en muchos de esos casos estos servicios son deficientes, incluso en el caso de la electricidad. Por lo cual se debe seguir trabajando en acceso, muy importante para una población con grandes carencias de acceso, pero también hay que empezar a trabajar en términos de calidad. Como les comentaba, en términos de acceso, en el reporte hicimos un indicador de accesibilidad rural. Y en ese indicador podemos ver que, en general, el 66% de la población de América Latina y del Caribe tiene acceso a rutas a menos de 2 kilómetros. Pero si ven, Colombia es uno de los países que tiene más mapa pintado en rojo. Parte de su geografía, parte no lo es, y este número para Colombia es más cercano al 50%. Pero si vemos el mapa en términos de rutas pavimentadas, rutas en buen estado para el comercio de carga pesado, podemos ver cómo este indicador cae significativamente al 40% para la región, y en el caso de Colombia es cercano al 23%, ¿sí? Entonces, este es un sector en el que CAF viene trabajando intensamente y en el cual la región tiene muchísimo camino por recorrer y es vital para el comercio de los productos primarios. Entonces, déjenme ir muy brevemente, en pos del tiempo y de seguir con el panel, darle un breve pantallazo de las acciones de política que damos en el libro. Siguiente. Y aquí, en el libro, organizamos las acciones para los 3 sectores que les mencionaba, ¿no? El sector agropecuario, los sectores que están potenciados, digamos, por la transición energética, y los sectores que son muy importantes para el mundo rural, pero tienen pesos heterogéneos en la región. Y todos estos sectores tienen una gran variedad de desafíos comunes, los cuales requieren políticas comunes. Los primeros son las condiciones habilitantes, lo básico para que funcione correctamente un sector productivo. Acceso a servicios básicos, ya hablamos un montón. Derechos de propiedad, acá quiero frenar un segundito, especialmente por el caso de Colombia, donde es necesario mejoras tanto en la seguridad de la tenencia como en la modernización de los sistemas de catastro. A veces los problemas de acceso son problemas los problemas de registro son problemas de acceso, ¿sí? Y todos estos temas de derecho de propiedad son una de las principales causas de la baja accesibilidad de los instrumentos financieros, ¿sí? En este caso, bueno, es necesario mejorar el acceso y la información sobre los instrumentos financieros disponibles. Es necesario utilizar la innovación financiera, las nuevas fintech, las nuevas tecnologías y también créditos agropecuarios que estén atados a la producción y no sean rígidos como una producción normal que tiene ciclos más estables. Y finalmente los seguros. Los seguros fueron una de las principales apoyos para el gran crecimiento asiático que se vio en los últimos 20, 30, 40 años, y en la región sigue siendo un enorme debe, y especialmente para el sector agropecuario. Más allá de lo mínimo y básico y necesario, podemos hablar de pensar en los sectores productivos y sostenibles, y para ello es necesario mejorar la gobernanza de los recursos naturales, pero también, y para esto también es un gran aliado, y se hablaba hoy, la certificación y la trazabilidad. La certificación y la trazabilidad ayuda a mejorar los procesos, a ganar productividad y a también una mejor inserción internacional de los productos, ¿sí? Y finalmente, para que prácticamente todo lo que está aquí a la izquierda sea posible, es necesario que haya mejoras en el acceso y la calidad de la educación, y también programas de extensión rural que logren llegar a aquellos pobladores aislados toda la información disponible, todo lo que estamos viendo hoy en esta conferencia.
En el caso del sector agropecuario, y es el único que les voy a mencionar, vemos las líneas de acción como tres partes que están estrechamente conectadas entre sí. La modernización, gran ejemplo, el riego de precisión, por ejemplo, es súper importante para el adecuado uso del agua y la correcta irrigación del suelo, muy vinculado con la sostenibilidad. En términos de sostenibilidad, la presentación que acabamos de ver recién, que es excelente, es súper necesaria tener dentro de la región investigación y desarrollo en cultivos que se producen o cultivos específicos de la región, ¿sí? Y cadenas de valor y comercio, donde en el caso del comercio para la región sigue siendo un enorme debe el comercio intrarregional, y quizás el único actor medianamente destacado en esto es el CARICOM, que sí tiene una integración regional mucho mayor y programas de seguridad alimentaria propios. Y en el caso de Colombia particularmente, las medidas no arancelarias, no técnicas, las cuales se observan un poco elevadas respecto al promedio de la región, y esas en general están muy asociadas a proteccionismo y trabas a los productores. No, está bien. Y como quizás le mencionaba al principio, el avance del sector productivo no puede estar independiente de la población y es muy necesario que se avance en programas de fortalecimiento de protección social, específicamente destinada a los niños, a los adultos mayores, a personas con discapacidad. Aquí las rentas no condicionadas son un gran aliado, los sistemas de pensiones no condicionales a los aportes también. También en los empleos de calidad y la diversificación, como le mencionaba, los apoyos a las cadenas de valor de todos los sectores productivos, pero también la formalización del empleo y finalmente la formación en capital humano, aprovechando todas las nuevas herramientas digitales que permiten acercar la información a los pobladores rurales, pero también programas de formación técnica, programas de formación universitaria más cercanos a los pobladores rurales. Finalmente, en el caso de los servicios, hablamos de dos problemáticas. Una problemática es del lado de la demanda. Hablamos que la población rural es en general menos educada y más pobre. Bueno, es necesario que estos programas se acerquen a la población, que existan subsidios, tasas subsidiadas, pero también sistemas de información y habilidades para que la población pueda no solo acceder al Internet, por ejemplo, sino utilizarlo, ¿sí? Y en el caso de la oferta, incentivos a la inversión. Esto fue, por ejemplo, en el caso de la energía, de la electricidad, fue sumamente utilizado, pero también hay espacios para hacerlo en otros sectores. La coordinación entre actores público y privado no es una tarea únicamente del sector público. Esto hay beneficios para el sector privado. Y finalmente la regulación y los incentivos, tener programas que, bueno, aten al prestador de servicios a prestar servicios en los sectores más aislados para poder acceder a regalías o a prestar servicios en zonas urbanas. Con esto cierro, les dejo dos links, un QR en el que van a poder acceder al libro, un link en el que van a poder acceder a la estrategia agropecuaria de CAF, en la cual van a poder ver, bueno, mañana van a tener un panel sobre eso, que va a hablar Nelson Larrea. Y ahora voy a pasar a un panel, porque como ya les explicaba, el sector rural es un sector muy vulnerable en la región, y dentro de los sectores más vulnerables dentro de la población están las mujeres. Entonces quiero pasar a hacer un panel con dos invitadas especiales. Muchísimas gracias.